Buenos días, Dios les bendiga. Son las 11:58. Ya casi es mediodía. Dios les bendiga. Espero que tengan un miércoles bendecido. Voy a hacer una sopa Maggi. A mis hijas les encanta la sopa Maggi y se las voy a hacer. Mientras tanto, quiero compartirles algo que prediqué hace muchos años allá en Nicaragua, cuando yo era líder de un grupo familiar ahí en el barrio El Pilar. Es un mensaje que se le daba a todas las células de crecimiento a la iglesia donde yo pertenecía, a la iglesia Crisaat, el Centro de Restauración Integral, Sendero de Amor de las Asambleas de Dios. O sea que a lo mejor ustedes ya escucharon, algunos de ustedes ya escucharon esta enseñanza, pero hay otros que no lo han hecho todavía. A uno nos puede servir para recapitular y para recordar, a otros para aprender un poco más, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. En segunda de Pedro, capítulo 1, habla a partir del versículo 3 de lo que es participar de la naturaleza divina. Dice el versículo así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es palabra de Dios, esto es palabra viva, palabra eficaz. La Biblia afirma que el cielo y la tierra va a pasar, pero que sus palabras nunca van a pasar. La Biblia afirma que se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Por eso les decía que, como dice el apóstol Pedro, no me voy a cansar de repetírsela, aunque ustedes ya la sepáis. Yo sé que ustedes saben mucha Biblia. Algunos de ustedes saben más que yo, tienen más conocimiento profundo. Pero que hable Dios a nuestras vidas en este momento y que nos dé la edificación para los que necesitamos ser edificados, el consuelo para los que necesitamos ser consolados y la exhortación, si es necesario, para los que deseamos ser exhortados o necesitamos ser exhortados.
La escalera espiritual que nos lleva al cielo, esto está relacionado con lo que es el incremento o el crecimiento de cualidades cristianas que deben de haber en todo hijo de Dios, en todo hombre, en toda mujer que ha confesado y ha declarado ser cristiano, un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Ahora, si escalamos la escalera espiritual que menciona, porque cuando usted lee estos versículos da la imagen como que hay que ir avanzando o dando pasos o como ir escalando. Si nosotros lo hacemos, vamos a llegar un día hasta la patria celestial. Usted y yo sabemos que la experiencia más linda que el ser humano puede tener en su vida, la más preciosa, la más grande, es conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la experiencia más grande que puede experimentar un ser humano. Conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. O sea, nacer de nuevo. Es lo que significa abrazar la salvación. Todos los que por la misericordia de Dios hemos vivido, porque por misericordia nosotros no lo merecemos. Nosotros recibimos esto por gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ningún justo, ni uno. Y afirma también que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquellos que por misericordia de Dios hemos vivido esa experiencia, somos dichosos, privilegiados, bienaventurados. Pero hay un peligro. Lo podemos perder si no lo cuidamos. Este regalo de la salvación, si no la cuidamos, la podemos perder. La palabra de Dios nos exhorta, nos anima a que poniendo mucha diligencia, dice el apóstol Pedro, o teniendo, cuando dice poner diligencia, dice se refiere a tener mucho cuidado. Nos esforcemos por cultivar nuestra vida espiritual. Él quiere que pongamos mucho cuidado. Él quiere que cultivemos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que cultivemos nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro enseña en estos versículos que leímos que el creyente en Jesucristo debe de poner de su parte en el cuidado de su vida espiritual. Debe de poner. Por eso yo siempre he dicho y afirmado, esto requiere de esfuerzo personal y de pagar un precio, aunque algunos me contradicen y me dicen que no, porque dicen que ya Jesús pagó todo, pero no. Todo esto requiere esfuerzo personal, requiere de pagar un precio, y lo podemos leer aquí con el apóstol Pedro, donde le dice que debe de poner el cristiano mucho cuidado en su vida espiritual, y sugiere como la especie de escalera para que todos los cristianos participemos activamente escalando a diario por lo menos un peldaño de esta escalera. ¿Para qué? Para nuestro desarrollo espiritual. Si usted se fija, la primera parte ahí en el versículo que estábamos leyendo habla de añadir a vuestra fe. Este es como el primer escalón, como el primer peldaño de la escalera. ¿Por qué dice añadir a vuestra fe? Usted sabe que por fe aceptamos a Jesucristo. Por la fe aceptamos a Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Por fe nos arrepentimos de nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho, y le pedimos perdón a Él. Y por fe también nos apartamos de la vida pecaminosa que llevamos o que llevábamos. En este caso, llevábamos una vida pecaminosa, una vida de ofensa a Dios, una vida que no agradaba a Dios, que hacíamos lo que nos daba la gana, jugábamos con la misericordia de Dios, pero cuando escuchamos por fe su palabra y creímos en ella, nos apartamos de esa vida pecaminosa.
Ahora, cuando ya venimos a ser parte del pueblo de Dios, entonces por fe también creemos en todas las promesas que nuestro Dios nos hace en su bendita y santa palabra, lo que es la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Ahí en 2 Corintios 5:7 y en Romanos 10:17 dice que también andamos por fe y no por vista. Entonces, la fe en el cristiano es algo muy importante. Además que encontramos en varios versículos que la fe es un mandato de Dios. ¿Y por qué necesitamos de la fe en nuestras vidas? ¿Por qué necesitamos la confianza? La necesitamos con la fe como fruto, como manifestación del fruto del Espíritu Santo, y también la necesitamos como don del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros la tenemos como fruto y la tenemos como don en nuestras vidas, vamos a ser hombres y mujeres de éxito, hombres que dependen totalmente de Dios y que no cualquier cosa nos va a mover, no cualquier cosa nos va a hacer temblar. Amén. Entonces, cuando usted tiene fe, usted asegura el éxito en su vida. ¿Por qué? Porque está fundamentado en Dios. Sus creencias están fundamentadas en Dios. Pueden buscar 2 Crónicas 20:20, ahí habla de que asegura el éxito. La fe en el cristiano asegura el éxito. En Marcos 11:12, voy a abrir un poquito la ventana, que está pegando el sol fuerte y el resplandor me está... Ahora, también la fe viene a ser un deber fundamental. Es deber nuestro y es fundamental confiar en Dios, depender de Dios, porque una de las profundidades de la personalidad de Dios es que sin fe es imposible agradarle. Entonces, si nosotros conocemos esa parte de la Biblia que dice que sin fe es imposible agradarle, entonces debemos de ser inteligentes y comenzar a fortalecer esta virtud, a fortalecer esta manifestación del fruto del Espíritu de Dios y a fortalecer o a buscarla como un don dado por el Espíritu Santo a la iglesia. Es un deber fundamental. También es un arma defensiva. Hay armas de todo tipo, pero la fe, hablando en el ambiente espiritual, es un arma defensiva. Te sirve para defenderte. ¿De qué? De la incredulidad que mete Satanás, que mete el enemigo muchas veces en tu vida. Te ataca, estás solo, no puedes. Dios no escucha tus oraciones. Dios no te va a sacar de ese problema. No vas a poder, no lo vas a lograr. Entonces, cuando tú estás buscando de Dios y estás fortaleciendo esta virtud, estás buscando, ¿qué sucede con esos ataques del enemigo a tu mente, a tu vida? Tú los rechazas inmediatamente y tú dices, no, diablo mentiroso. Yo sé que mi Señor está conmigo, yo sé que mi Señor me respalda, yo sé que Él tiene cuidado de mí. Entonces es un arma defensiva para el cristiano. Además, es un elemento indispensable en nuestra religión, en nuestra creencia. Es necesario tener fe. Es esencial para la oración. Usted no puede orar, usted no puede levantar plegaria, usted no puede hacer rogativa, usted no puede hacer peticiones si no tiene fe. ¿Para qué lo haces si no confías en que Dios te puede responder? En que Dios te puede contestar. Entonces es indispensable. ¿Para qué? Para la oración. La mujer, el hombre de oración, sabe que necesita de la fe en el Señor, de la confianza en Dios, para que sus oraciones puedan ser respondidas. Además, dice que la fe debe estar unida al amor. Primera de Juan 3:23. Yo no les puedo leer cada capítulo, cada versículo. No me lo sé de memoria, pero se los menciono por si alguno de ustedes está anotando. La fe también debe estar unida al amor. Hay obstáculos que prueban la fe.
Uno de ellos es la falta de simpatía de parte de la iglesia. A veces no le damos el lugar correcto a la fe. Como que no le ponemos mucha atención, pero es necesario que la cultivemos a diario. Las circunstancias que desaniman es otra cosa que pone obstáculos en la fe. A veces las cosas no nos salen como nosotros deseamos, como nosotros estamos pidiendo. Entonces esas circunstancias vienen y nos desaniman. Pero recordemos que nosotros debemos esperar en la voluntad de Dios. Y no debemos pretender que el Espíritu Santo o Dios o nuestro Señor Jesucristo obre de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Él va a hacer lo que quiere, a la hora que quiere, cuando Él quiere y como Él quiera. Amén. Y nosotros que somos sus discípulos debemos entender eso. Hay cosas que nosotros pedimos que no son correctas. Entonces el Señor no las responde por amor, por cuidarnos, por protegernos. Ahora, los amigos incrédulos, aléjense, son un obstáculo grande en la fe que nosotros podemos cultivar. Personas negativas, incrédulas en nuestras vidas, las tenemos que rechazar, las tenemos que alejar, porque cuando tú confiesas y dices palabras, no, tarde o temprano te van a decir, no, ¿y cómo se te ocurre que va a pasar eso? Vos andás soñando. Son palabras que usan los incrédulos, las personas que no confían en el poder de Dios. Marcos 5:35 hay un ejemplo. Los burladores son otros obstáculos para la fe. Toda esta gente la tenemos que evitar en nuestras vidas, porque nos van a hacer dudar, nos van a hacer desconfiar en el Señor. Y la tardanza divina, no como obstáculo, sino como una prueba. A veces creemos, ay, tanto tiempo pidiendo, yo creo que Él me va a responder. Y yo creo que Él, pero ya pasan tantos años y ¿qué pasa? Entonces a veces no es que sea un obstáculo, sino es una prueba. Dios está probando tu fidelidad, Dios está probando tu fe, Dios está probando tu confianza en Él. Tú tienes que esperar hasta el último momento. Debes de confiar en el Señor. Por esto debemos de evitar todos estos obstáculos que van a hacer que nuestra fe pueda menguar o pueda hacerse menor. Esto no es todo lo que dice Pedro, sino que dice que le ¿cómo se dice? Perdón, se me fue. Que le agreguemos un peldaño más. A nuestra fe, ¿qué le vamos a agregar? Virtud. Cuando la palabra de Dios aquí nos habla de que añadamos, así es, ¿verdad? Añadamos a nuestra fe virtud, o sea, tienes fe, pero no te quedes solo con la fe, vas a añadir la virtud. Aquí Él nos está exhortando a que no nos quedemos solo creyendo, no solo creas, no te quedes ahí nada más, no solo te quedes confiando en las promesas de Dios. Debemos añadir a nuestra fe aquella excelencia moral. ¿Qué es virtud? Es la excelencia moral que producen los creyentes o en los cristianos acciones rectas y dignas. Tiene virtud, o sea que tiene una excelencia moral que añade a esa persona o lo conlleva a hacer, ¿qué cosa? Acciones rectas y dignas. Eso es tener virtud. Entonces, a nuestra fe vamos a añadir virtud, una excelencia moral que nos va a promover o nos va a provocar a hacer acciones rectas y dignas. Si hemos nacido de nuevo, recuerden que aceptar a Jesucristo, reconocer que es nuestro Salvador, aceptarle en nuestro corazón como Salvador y Señor de nuestra vida, eso es el nuevo nacimiento. Y entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir una vida conforme, una vida que agrade y conforme a la voluntad de Dios.
Usted puede leer en 2 Corintios 5:17, puede leer en Romanos 8:1 y también en Santiago 4:4. Ahora, por la fe sin obra, usted sabe que es muerta. O sea, tienes fe, pero si no tienes obras que la acompañen y que la respalden, tu fe es muerta. Eso dice Santiago 2, desde el 17 hasta el 20. Entonces, ¿qué es la virtud? Es la disposición particular a observar determinados deberes, a cumplir determinadas acciones. Es una cualidad, además de facultad, también cualidad del espíritu que te impulsa, que te hace practicar el bien. Es un hombre virtuoso, vive haciendo cosas buenas, tiene acciones buenas, practica el bien. Es un hombre virtuoso. No solo es un hombre de fe, también es un hombre virtuoso. Lo demuestra. Él demuestra su fe con acciones buenas, porque la fe sin obra, dice Santiago 2, es muerta. Amén. Por lo tanto, una vez que el creyente ha recibido la fe, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que le debe añadir virtud. O sea, más que todo es actuar espiritualmente y comenzar a vivir una vida o a comenzar a caminar en el camino de Cristo. Es cuando tú te esfuerzas en construir el templo de Dios en tu vida, porque recuerda, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tú comienzas una construcción, a esforzarte para que este templo sea un lugar grato en donde el Espíritu de Dios pueda morar. Ahora, el otro peldaño que menciona el apóstol Pedro, ya dijimos que a la fe le vamos a añadir virtud. Y a la virtud le vamos a añadir conocimiento. Váyanse ahí a 2 de Pedro 1, del 3 en adelante. Ahí están esos pasos. Conocimiento. La Biblia nos enseña que no todo el tiempo puede ser un niño espiritualmente. Así como no todo el tiempo eres un niño físicamente, también nos enseña que no todo el tiempo puedes ser un niño espiritualmente. En 1 Corintios 14:20 lo dice. Y algo que nos ayuda a crecer espiritualmente, a no quedarnos niños espirituales, es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo tú aprendes de la palabra de Dios? ¿Cómo tú comienzas a conocer de Dios? ¿Cómo tú sabes cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? ¿Cómo? Escudriñando las escrituras. Escudriñando cada día las sagradas escrituras. Como lo dice ahí en Hechos 17, donde habla que de los cristianos de Berea eran más cuidadosos, porque dice que ellos escudriñaban todas las cosas y leían, todos los que le enseñaban, todos los que le predicaban, ellos venían y se iban a las escrituras para ver si esas cosas eran verdaderas, para ver si esas cosas eran así. O sea, no solo decían amén, 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 sí, amén. No, ellos venían, escuchaban, captaban, no sé si tomaban nota, no sé si tenían su libreta, su lapicero, pero ellos después se iban a la palabra a escudriñar si todo lo que les había enseñado el apóstol, el predicador que había llegado, esas cosas eran correctas. Y esa es una de las maneras para poder escalar este peldaño, lo que es añadir conocimiento. La palabra escudriñar que dice ahí en Hechos viene del griego anacrino, A-N-A-K-R-I-N-O, anacrino,
que significa examinar a profundidad, con sumo cuidado, con exactitud, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. O sea, cuando usted lea la Biblia, deje un tiempo especial para escudriñarla. Si es necesario, consígase un diccionario, otras versiones. Ahora en la web usted va a hallar cantidad de información, historia, todo, para ver si las cosas que usted escucha de mucha gente que predica son así. No se deje engañar. Tiene que escudriñar todo. Ahora, el conocimiento espiritual debe ser un motivo de regocijo. Jeremías 9:24 y Jeremías 31:34 nos dice esto. Saber del Señor es un motivo de regocijo. Se obtiene a través de una relación con Dios. Usted no va a poder conocerlo a Él si usted no entabla una relación de amistad, una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Oseas 6:3, una base bíblica para esto. Hay que ser obediente para poder recibir el conocimiento espiritual. Tengo que ser obediente. Dios no le va a enseñar a hijos desobedientes. Dios no se va a manifestar a los hijos desobedientes. Dios no le va a revelar sus grandes cosas ocultas y maravillosas que Él tiene preparado para todos los que le aman si andamos en desobediencia. Entonces se hace necesario ser obediente para poder recibir el conocimiento espiritual. Eso está en Juan 7, 16 y 17. También el conocimiento espiritual va a liberar el alma de todo error. Si queremos ser libres de error, de engaño, debemos de aprender a conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? Escudriñando las Escrituras, escudriñando la palabra de Dios. Además, el conocimiento espiritual te va a llevar a la vida eterna. Este es el tercer peldaño de la escalera espiritual que nos va a llevar a la vida eterna. El primero, dice Pablo, a vuestra fe añadí virtud, que viene a ser el segundo, y a la virtud añadí conocimiento. Ahora, al conocimiento le vamos a añadir dominio propio, siguiendo la lectura de segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 3 en adelante. Déjenme echar arroz y después sigo. Ok. Esto pesa. Cuando hablamos del dominio propio, solo Dios nos puede dar el poder de controlar el yo. El yo. A medida, oiga bien, que aumenta en nosotros el conocimiento de Dios, ¿qué sucede? También va a aumentar en nosotros, o debería de aumentar en nosotros, el temor a Dios. Y esto nos va a ayudar a tener dominio propio y control sobre los deseos de la carne. Porque yo estoy conociendo de Dios, yo estoy aprendiendo de Dios. Entonces eso va a producir en mí, ¿qué cosa? Que yo tema, que yo respete a Dios. Y además de provocar en mí amor respecto a Dios, eso me va a ayudar a mí a tener un mayor dominio propio. Voy a poder controlar mis deseos carnales, mis deseos por pecar, por desagradar a Dios, por faltarle a Dios. El dominio propio viene a ser un fruto que los creyentes, que los cristianos en Jesucristo, los creyentes en Jesucristo, deben demostrar como una evidencia de que el Espíritu Santo ya mora en tu vida. Oye, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo mora en tu vida y tú no puedas controlar tus deseos carnales, y tú fácilmente venga y le ofendas, y tú fácilmente venga y le falles?
No, eso no es aceptable. Si ya el Espíritu Santo mora en tu vida, entonces tú vas a evidenciar cómo, teniendo dominio propio, controlando tu mal carácter, controlando ese espíritu de mentira que ataca muchas veces a los cristianos, entre comillas, ¿verdad? Esos deseos, esa avaricia, los deseos sexuales ilícitos. Cuando en verdad conocemos a Dios y queremos llegar al cielo, queremos llegar un día a estar con Él cara a cara, debemos dominar nuestras pasiones desordenadas, nuestros deseos carnales, con tal de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1, es bueno que lo leamos, y 2 de Timoteo 1:7. Ahora, es un deber tener dominio propio sobre el espíritu, sobre la vida, sobre la concupiscencia de la carne y sobre la lengua. Es un deber. Usted tiene que tener dominio sobre el espíritu de usted. Usted tiene que tener dominio sobre su vida, sobre esos deseos de la carne, sobre la lengua. Con todas estas partes de nuestra vida, espíritu, la vida en sí, nuestros deseos, nuestra lengua, deben de estar dominados y sujetos a la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Yo no puedo darle rienda suelta a mi lengua con chismes, murmuraciones, mentiras, palabras soeces, vanas. Yo no puedo darle rienda suelta a los deseos de la carne. Échale más arroz, hermana. No. Ok. Queremos base bíblica para donde dice que debes tener dominio propio sobre tu espíritu. Lea Proverbio 16:32 y lea Proverbio 25:28. Dominio propio sobre tu vida en Hechos 24:25. Dominio propio sobre las concupiscencias de la carne. Lea Romanos 6:12 y 1 Corintios 6:12. Y dominio sobre la lengua. Ustedes saben que la lengua la agarró, la cubrió el apóstol Santiago. Ahí en Santiago 3 habla de todo lo peligroso que es la lengua. Entonces tenemos fe, agregamos virtud, agregamos conocimiento, agregamos dominio propio. Ya vamos en el cuarto escalón de la escalera espiritual que nos lleva al cielo. Y ahora le vamos a agregar paciencia, dice el apóstol Pedro. Esta palabra viene de una palabra griega que se lee así, hipomone. H-I-P-O-M-O-N-E, hipomone. Y esto es una habilidad de afianzarse en la meta de uno, a pesar si hay oposición, si hay persecución. Hebreos 12 del 1 al 3. O sea, usted tiene la habilidad de afianzarse en su meta, no importando qué oposición y qué persecución pueda usted sufrir. Con la paciencia se mantienen, ¿qué cosa? Nuestros ojos consistentemente ¿en quién? En Dios. ¿Ya? Y sus propósitos a pesar de las dificultades. Yo con la paciencia, yo me aferro a Dios, mis ojos están puestos en Dios, están puestos en sus propósitos y no me importan las dificultades que vengan, no me importan los dardos que el enemigo me lance. Yo estoy afianzada ¿en qué? En mi meta como cristiana, como cristiano. Paciencia es como un sinónimo de constancia, como sinónimo de perseverancia, y la palabra de Dios es clara en Mateo 24:13. ¿Qué dice Mateo 24:13? Que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Ese es un texto muy conocido. El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. La paciencia es ordenada en la Biblia. Es una orden también.
Váyase a Eclesiastés 7:8, Lucas 21:19, Hebreos 10:36, Santiago 1:4, Santiago 5:7. Ahí se nos exhorta a buscar, a hacer uso, a tener en nuestra vida paciencia. Amén. Otro escalón, ya llevamos a nuestra fe, añadí virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Quinto escalón, la paciencia. Sexto escalón de la escalera espiritual que nos lleva al cielo. Dice, y a la paciencia añadí piedad. ¿Qué es piedad? Hay gente que le pone a sus hijos, a sus hijas ese nombre, piedad. No es un nombre nada más, sino es el temor. La piedad es el temor, no de miedo, sino, ¿cuál es la palabra? Reverencial. Es el temor reverencial que le tenemos a Dios y a su palabra. Si usted es un hombre piadoso, usted teme a Dios y a su palabra. Respeta a Dios y a su palabra. El Señor no quiere que seamos simples religiosos. No, Él no quiere religiosos. Él no quiere que vivamos nuestra vida espiritual de una manera mecánica, de una manera muerta, una manera religiosa. Él no quiere eso. Él desea que cada uno en verdad vivamos una vida piadosa, una vida que honre, una vida que glorifique su nombre. Proverbios 1:7 nos dice eso. En Proverbios 1:7 el Señor nos exhorta a que vivamos una vida que honre y glorifique su nombre. Tenemos que esforzarnos. Esto requiere dominio propio. Requiere pagar el precio. Requiere recorrer la milla extra. Si es posible, sacarlas de la reserva cuando ya no tiene más. Y el Señor lo va a fortalecer y le va a ayudar. En 1 Timoteo 2, en el 4:7, en el 6:11, en Tito 2:12, en 2 de Pedro 3:11, ahí hay exhortaciones acerca de lo que es vivir una vida piadosa, una vida que honre y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el último escalón, o el penúltimo escalón, es el afecto fraternal. A la piedad añadirle afecto fraternal. Ahora, yo no me puedo llamar ser o pretender ser una mujer piadosa, o usted pretender ser un hombre piadoso y no llevarse bien con los hermanos, no llevarse bien con sus vecinos, no llevarse bien con el prójimo. Eso no es ser piadoso. El afecto fraternal viene a ser la actitud correcta hacia el prójimo y mayormente a los de la casa. Primero a los de la casa, ¿verdad? El afecto fraternal es actitud correcta hacia el prójimo y primeramente o mayormente a los de tu casa. Y si nosotros agarramos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús es el modelo perfecto, digno de ser imitado. Él se desarrolló, según Lucas 2:52, físicamente, en sabiduría y en gracia. ¿Para quién? Dice Lucas, para con Dios y los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo mantenía buenas relaciones con todos. Eso es afecto fraternal. Es una actitud correcta hacia los demás. Y nosotros como cristianos tenemos que tener afecto fraternal. El segundo más grande mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora, la escalera que nos lleva a la patria celestial nos va a ayudar a un día poder estar con Jesús cara a cara.
pero todavía falta el último peldaño. Y es bueno hacer énfasis en este tema, y mucho énfasis, porque el apóstol Pedro aquí fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió esta carta a todos los cristianos del mundo. Y la esencia del mensaje dice que como hijos de Dios y como participantes de las promesas que el Señor nos tiene preparada o el Señor nos ha dado, debemos esforzarnos a diario por ir escalando esos peldaños que hemos mencionado. Y también el apóstol Pablo aquí nos estimula diciendo que si estas cosas abundan en nuestras vidas, si estas cosas abundan en nosotros, ¿qué va a pasar? Nunca vamos a estar ociosos. Siempre vamos a tener algo que hacer. Nuestra mente no va a ser taller del diablo ni del enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a estar activos. No va a haber ocio en nuestras vidas, y si no hay ocio, entonces vamos a poder dar fruto, porque cuando uno está activo, cuando uno está trabajando, cuando uno está esforzándose, el fruto del Espíritu de Dios comienza a reflejarse en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Ahora, si nosotros vamos escalando cada peldaño, esta escalera, no vamos, dice al final en el versículo 12, no vamos a caer jamás. Y además, miren qué lindo, además de que no vamos a caer jamás, dice que vamos a tener abiertas las puertas del cielo y podemos entrar triunfalmente a través de ella. ¿Y cuál es el último peldaño que falta por escalar? Son 8 en total, ¿verdad? Ya vimos 7. El primero, fe. El segundo, virtud. A la virtud añade conocimiento. Al conocimiento añade dominio propio. Al dominio propio añade piedad. Y a la piedad añadir afecto fraternal. Y el último peldaño para poder escalar esta escalera y poder llegar un día a la patria celestial, el apóstol Pedro afirma que es el amor. Lo dejó de último. Algunos dicen que es para cerrar con broche de oro, porque recuerde que el amor es la virtud, o es la corona, o es la fresa o la cereza en la torre del pastel. Es la corona de todas las virtudes cristianas. 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Verdad? ¿Lo recuerdan? Entonces es como la corona de todas las virtudes. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se puede escalar este peldaño? ¿Cómo podemos nosotros escalar el peldaño del amor? En primer lugar, amando a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso dice Deuteronomio 6:5. Este es el gran mandamiento. ¿Recuerdan? El gran mandamiento, el más grande de todos los mandamientos. Amar al Señor Jesús, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Permítanme un momentito. Entonces, ¿cómo vamos a escalar ese peldaño? Haciendo eso en primer lugar. Este es el más grande mandamiento que hay en el Antiguo Testamento y también tiene vigencia hasta nuestro tiempo. ¿En dónde encontramos ese mandamiento? En Deuteronomio 6:5. Dios nos manda en este mandamiento, valga la redundancia, a que le amemos a Él sobre todo, sobre todas las cosas y sobre todas las personas. ¿Por qué? Por ser lo que Él es. ¿Qué es Él para nosotros?
¿qué es Dios para tu vida? Es todo, ¿verdad? Nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sanador, nuestra guía, nuestro sostén. Amar a Dios, hermano, sobre todo significa que usted le va a obedecer, que usted le va a servir y usted va a vivir para gloria de su nombre. Yo creo que es preferirlo perder todo, es preferible 1000 veces perderlo todo por ganarlo a Él. Amén. Pablo afirmaba que todo él lo tenía por pérdida con tal de ganarse lo que era el amor de Dios. Entonces nosotros, si vamos a amar a Dios, sobre todo, significa que lo vamos a obedecer. Nos vamos a esforzar por obedecerle, por servirle y por vivir para la gloria de su nombre. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. También podemos escalar este peldaño cuando amamos a nuestra familia. 1 Timoteo 5:8 nos habla de este amor a nuestra familia. Recuerde, lo más lindo que Dios te ha dado y más grande que pueda existir después de Dios y la salvación, ¿qué es? Lo más grande, lo más lindo después de Dios, después de la salvación, es tu familia, tus seres queridos. Tu familia, tus seres queridos. Tanto así que la palabra de Dios te enseña que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si tú no provees para tu casa, mayormente para los tuyos, dice que eres peor que un incrédulo y que has negado la fe. Y el misterio en esto es que usted puede hablar del trabajo, usted puede estar en el trabajo, usted puede estar en la iglesia, usted puede ayudar en muchos lugares, pero de todo eso que usted hace, lo más importante, el ministerio más importante es la familia. Es importante el trabajo, es importante la iglesia, pero antes de todo eso es tu familia. Hay quienes pierden a su familia por el trabajo, hay quienes pierden a su familia por la iglesia, hay quienes ganan muchas almas predicando, pero sus hijos se pierden. Hay quienes ganan mucho dinero haciendo horas extra para tener que darle de comer a sus hijos, para que no les falte nada, para que tengan lo que ellos no tuvieron, pero al final pierden a sus hijos, pierden su familia, porque nunca tienen tiempo por el trabajo, porque nunca tienen tiempo por la iglesia. O sea, son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante después de Dios es tu familia. Es un ministerio que Dios ya había instituido allá en el jardín del Edén. Debemos crecer en el amor a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Todos los días presentar oraciones por nuestros seres queridos. Todos los días pedirle al Señor que los guarde, que los cuide. Visitarlos cuando puedes hacerlo. Ese es el ministerio más grande después de tu salvación, después de tu relación con Dios. Otra manera de escalar este peldaño es amando al prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan el segundo más grande mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento del Antiguo Testamento se viene a perfeccionar o es perfeccionado en el Nuevo Testamento con una enmienda. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y en el Nuevo Testamento hay una enmienda
Y de ahí, de esa enmienda, nace el segundo más grande mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Léalo en Mateo 22, del 36 al 38. Nadie puede afirmar o puede llenarse la boca o puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, o menosprecia a su prójimo, o tiene odio contra otro ser humano. Porque si alguien aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no conoce a Dios. Primera de Juan 2:9, primera de Juan 4:8, el 20 y el 21 habla de eso. No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. El prójimo, ya saben quién es, ¿verdad? Es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Entonces, ¿cómo escalamos el peldaño del amor? También amando al prójimo como a mí misma. Hay una regla muy bonita que dice que trates a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y por último, quiero decirles que se escala el peldaño del amor amando aún, ay, este está fuerte, a los enemigos. ¿Cómo? Tengo que amar a mis enemigos. Jesús enseñó con el ejemplo, hermano. Nuestro modelo a seguir nos enseñó con el ejemplo y nos dejó el mandamiento de amar aún a nuestros enemigos. Y quisiéramos bien aún a los que nos aborrecen. Porque no hay mérito, dice él, en amar al que solo te ama. Y hacerle bien al que solo te ama. Eso no hay mérito. Hasta los malos lo hacen. Amar al que te ama es fácil. Hacer el bien al que te ama es fácil, facilito. Hasta los pecadores lo hacen. Y muchas veces lo hacen mejor que nosotros. Lo extraordinario, lo que honra a Dios, es amar aún al que te aborrece. Hacerle el bien aún al que te aborrece. Este es un mandamiento, es una manera de escalar el peldaño del amor amando a nuestros enemigos. Lucas 6, 27 al 35, leámoslo en algún momento que usted pueda. En conclusión, hermanos, familia, esposo mío que creo que está viendo, Mariana, papá, todo el que logró verlo y el que lo va a ver. En conclusión, si de verdad usted y yo amamos a Dios y usted ama la salvación que le ha dado Dios, debemos de seguir escalando esta escalera espiritual que nos va a llevar al cielo. Esta es una escalera espiritual. Dominemos nuestros deseos carnales. Abstengámonos de hacer lo malo. No desmayemos. Seamos pacientes hasta la venida del Señor. Mientras Él viene, mientras Él regresa por su iglesia, luchemos por vivir la vida de piedad, la vida piadosa que Él demanda. Tengamos una correcta actitud de amor, de temor, de reverencia hacia Dios y también su palabra. Pero también esa actitud debe ser correcta hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Entre nosotros no hay enemigos, entre nosotros no debe haber adversarios, entre nosotros todos debemos ser aliados, todos debemos ser amigos, todos debemos ser hermanos, porque somos de la misma familia de la fe, todos somos hijos de Dios. Si estamos esforzándonos para agradar a Dios, si estamos esforzándonos por vivir la vida que Él demanda, entonces nosotros estamos en el mismo equipo. No debemos de sentirnos contrarios ni adversarios. Somos una misma familia, una familia espiritual. La escalera, los 7 y el último escalón, el 8º escalón, toca el cielo con el último peldaño. ¿Cuál era el último peldaño? El del amor, ¿verdad?
Y como les dije, es la corona de todas las virtudes, es la cereza del pastel, es la estrellita del árbol de Navidad, es lo máximo. Y es importante más que cualquiera de las otras virtudes. Como les dije en Hebreos, en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces este último peldaño es el más importante. En cualquiera de los dones, el amor es el más importante. Es en primer lugar, debe ser para Dios. Después debe ser para tu familia. Después debe ser para tus hermanos, para tu prójimo. Y por último, aún para nuestros enemigos. ¿Qué nos queda? Pidámosle a Dios que nos dé amor, que nos ayude a tener el amor verdadero que Él quiere que nosotros experimentemos, que Él quiere que nosotros tengamos. Y haciendo estas cosas, dice el apóstol Pedro, no estaremos ociosos y sin frutos. Además, tendremos amplia entrada a la patria celestial. Y no caeremos jamás. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que nos dejó por medio del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, estas orientaciones, qué es lo que debemos de hacer para agradarle. Dios me los bendiga. Voy a cocinar el arroz. Ya la sopa Maggi de mis niñas ya casi está lista. Espero que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas y que no solo la escuchemos, la pongamos también en práctica. Padre que estás en el cielo, mi Dios amado, yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque un día más, una vez más, una ocasión más, me permites compartir un poco de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a darte el lugar que tú mereces en nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, hermanos en Cristo, aún los que no conocen pero van a poder ver este video. Ayúdanos, Señor, a escalar esta escalera espiritual para poder un día estar contigo en la patria celestial. Fortalece nuestra fe, nuestra confianza en ti. Llénanos de virtud, de piedad. Ayúdanos a amar a todos. Ayúdanos a amarte a ti en primer lugar sobre todas las cosas. Amándote a ti en primer lugar, se nos va a hacer fácil amar a nuestra familia. Se nos va a hacer fácil amar a nuestro prójimo y aún a nuestro enemigo. Va a ser fácil porque estaremos llenos del amor que solo tú puedes dar. Bendigo en el nombre de Jesús a todo el que escucha. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario y traemos cautiva las mentes y los corazones a ti. Bendice a tus hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios los bendiga. Corazón. Y sigamos adelante.